times. You understood which road to take. It's a fine. Desde los modos de relacionarse con los pares, también con las organizaciones, hasta las lógicas de comunicarse, las prácticas que realizan los usuarios en estos espacios. Y bueno, a raíz de todo esto también ha surgido un nuevo campo profesional o de trabajo para algunos comunicadores. Entonces, a partir de estas inquietudes es que yo decidí elegir este tema. Los motivos tienen que ver un poco con lo personal, porque digamos, desde que se crearon de moda estas redes sociales siempre fui usuaria de ellos, pero además traté de ser usuaria siempre de mirarlas por ahí con un poco de distancia o con una mirada más de comunicadora para tratar de entender qué era lo que estaban ofreciendo estas nuevas tecnologías y los usuarios que habían hecho. En lo profesional, bueno, fue el hecho de haber entrado el año pasado en la Secretaría de Comunicación y Gestión de Medios, que digamos, a pesar de que como ampliaron la tesis, en la Secretaría se llevan adelante muchas otras acciones de comunicación y un plan global de comunicación que integra muchos otros soportes. Un pequeño aspecto es las redes sociales y como bueno, en parte a mí me tocó hacerme responsable o manejarlas, me parecía que la tesis podía contribuir a mejorar mi labor profesional. Y el último de los motivos por el cual me parece interesante el tema es lo académico, que bueno, frente a este gusto mío por el tema, solía leer muchas noticias en blogs, temas de comunicación o de marketing, pero siempre me parecía que estos artículos por ahí le faltaba un abordaje más profundo, tocaban el tema muy superficialmente, desde miradas más desde el e-commerce, el marketing, el community manager y todo este lenguaje que por ahí no es tan propio de nosotros. Así que bueno, un poco con todas estas inquietudes es que me planteé como objetivo en esta tesis, en principio, analizar en profundidad el fenómeno y tomar a las redes sociales como una herramienta táctica o estratégica que acompaña a la gestión global de comunicación en una organización. Y después, a su vez, como veía esto del nuevo campo profesional para gente que trabaja en comunicación, producir conocimientos sobre el tema que puedan contribuir. Específicamente, son tres los objetivos específicos. El primero tiene que ver con analizar estos espacios, pero también las lógicas con las que interactúan sus usuarios, reflexionar sobre el rol que tenemos los comunicadores y finalmente, como voy a hacer un estudio de caso que es donde me desarrollé profesionalmente en la Secretaría, proponer mejoras para el trabajo diario que empezamos haciendo la etnografía virtual en los distintos espacios de las redes sociales, de modo de dar cuenta de un caso concreto de gestión en un periodo de tiempo concreto y ver ahí tanto cómo las manejamos a cómo también responden los usuarios frente a distintos tipos de formatos, de lenguajes o de informaciones. Los hallazgos de la investigación, entonces, bueno, los de la etnografía virtual hablan bastante por sí mismos porque es algo más cuantitativo, pero si entrecruzamos, digamos, lo obtenido en las entrevistas con esta observación, en primer lugar, yo hice algunos apuntes, digamos, para pensar cómo se gestionan las redes sociales. Y lo que me sucedió fue que, bueno, viendo esta etnografía virtual y esas huellas que fuimos rescatando de cómo gestionamos las redes, tomar distancia y ver por ahí algunas prácticas informales que hacíamos a diario, pero que tengan una estructura. O decir, bueno, estos son los puntos indispensables que se llevan adelante día a día al manejar una red social. Los 5 puntos son estos. El de planificación, bueno, brevemente tiene que ver con el hecho de que antes de llegar a la instancia de interacción en las redes sociales hay todo un trabajo previo de llevar una agenda, cubrir un evento, producir contenido y recién ahí vamos a compartir algo relevante. La periodicidad es porque me parece indispensable que estos espacios tengan ritmo. Si bien la tecnología, como vemos, digamos, en la descripción que yo hice de las redes sociales, tiene un montón de posibilidades, yo creo que esas son posibilidades, pero la tecnología por sí misma mucho no hace. Entonces nosotros somos los que tenemos que dar vida a esos espacios y que se configuren como cuadros vivos donde la gente pueda ir a buscar información y sepan que se establece un ritmo. El contenido tiene que ver con que desde la Secretaría
guía planteamos también que estar en las redes sociales solo no alcanza a decir, por ejemplo, hola, buenos días, o hacer un discurso vacío, sino que tiene que haber un contenido. Si nosotros queremos generar imagen, hay que contar qué es lo que está haciendo la organización, qué es lo que quiere hacer. Entonces, me parece que el contenido es una parte fundamental. La atención tiene que ver que, bueno, con estos usuarios cada vez más demandantes, por sus características de consumidores que piden todo el tiempo información, me parece que es un poco también nuestro trabajo estar atentos a dar respuesta a lo que ellos necesitan. Si bien no siempre vamos a tener una respuesta concreta, por lo menos que sepan que del otro lado hay alguien, y aunque sea derivarlo si tienen una consulta para otra área. Y la evaluación, finalmente, que la vimos más que nada aplicada en el caso del Congreso de la Democracia, que se monitoreó y se siguió durante esos días el hashtag y toda la intervención que hizo en redes sociales, me parece que también es un punto a tener en cuenta y reforzar, porque nos permite, así como planificamos hacia adelante, la evaluación mirar hacia atrás y ver qué es lo que podemos mejorar. Otro de los hallazgos tiene que ver con una tendencia holográfica que se manifestaba claramente con jóvenes, sobre todo con los estudiantes, y se ve con el hecho de que cada vez que compartimos imágenes o fotografías sociales son las que más repercusiones suelen tener en términos de me gusta, de compartido, y eso genera también que suban nuestras interacciones en la página, los me gustas y el alcance. Y en las entrevistas esto se manifestó mucho al preguntar sobre este eje y afirmaban que es lo que más les interesa, porque lo que ellos quieren es por ahí verse en esas imágenes o las formas de lectura, digamos, que están cambiando y no quieren leer una nota quizás de 5 párrafos, sino que tienden a ir a informaciones concretas que por ahí lo gráfico lo puede traer. Un medio necesario, bueno, es un título que decidí englobar porque otro de los hallazgos que encontré en las entrevistas es que si lo pensamos en términos por ahí de publicidad y esto del top of mind, cuáles son las primeras cosas que le vienen a la mente a las personas, cuando le preguntábamos cuáles eran los medios de comunicación de la facultad que reconocían, siempre se nombraban en primer y segundo lugar Facebook y Twitter, y luego la página web, y muy escasamente creo que nombraron el boletín, una persona de acá adentro. Entonces me parece que ratifica esto de la idea que yo proponía en el marco teórico, pensarlo como un medio, y no como una herramienta solamente. Y también me parece que ratifica que la estrategia es la adecuada de haber elegido estos medios, porque evidentemente ellos lo categorizan como útiles, como que los necesitan obligatoriamente para enterarse de las cosas de la facultad. Entonces, me parece que si sabemos que nuestro público ahí está bueno tener esas redes sociales. Nuevas recepciones también es otro gran título en el que englobé algunas de las apreciaciones, porque lo que empecé a darme cuenta por ahí un poco a través de la etnografía virtual es que, digamos, bueno, si vamos a hablar de medios hay que hablar de audiencia, pero acá hablamos más de comunidades, por ahí, porque es un nuevo medio. Y lo que sucede es que cambió especialmente el modo de que a la gente le llega la información, a diferencia de otros medios tradicionales que por ahí uno sabía que en el horario central se pasaba la pauta publicitaria, la gente la recibía y era otra lógica. Acá los tiempos y los ritmos cambian, la cantidad de horas que la gente está conectada también, y la forma en que ellos reciben esto tiene que ver con estar en el momento en que ellos están conectados, o bien por la naturaleza que tienen las redes sociales, a partir de que ciertas personas lo comparten o lo me gustean, es de ese modo en que les aparecen en sus timelines. Entonces creo que es algo que hay que investigar porque cambia sustancialmente, digamos, para nosotros la estrategia, si queremos generar más impacto, medir esto del tema de los horarios o de cómo la gente lo está recibiendo. Intereses y necesidades tienen que ver con que, bueno, como el público no es uno solo y son muchos, y al haber hecho entrevistas a diferentes públicos, o sea, estudiantes, gestores, público externo, interno, lo que manifestaban eran intereses y necesidades evidentemente diferentes, mientras que los alumnos lo que prefieren es enterarse de cosas más momentáneas, de información de primera mano, como si hay un paro, si va a estar cerrada la facultad o si se cambiaron las mesas de examen. Los gestores de otras redes sociales les interesan cosas concretas que le atañen a su organización. Entonces, en este sentido, está bueno pensar esa heterogeneidad para afinar mucho más la estrategia y no solo por ahí llegar a los estudiantes, sino
bueno, finalmente, un buen caso que a mí me gustó tomar y utilizar en la tesis fue el Congreso de la Democracia. Me parece que ilustra un poco todo lo anterior porque se utilizó lo gráfico, se pensó en los intereses y las necesidades, también hubo planificación, interacciones, atención y evaluación. Lo interesante también fue que para cada plataforma se usó una lógica distinta porque creemos que tiene lenguaje distinto y que debe ser simplificado. En Facebook utilizamos banners gráficos con muy pocas palabras y haciendo hincapié en unas figuras que han aparecido recientemente que son los memes. Y bueno, esto tuvo como repercusión al ser algo innovador, que se rompiera un poco, que la gente lo empezara a compartir, a poner me gusta y que subiera notablemente nuestras interacciones en Facebook. En Twitter, como el lenguaje propio de Twitter es los hashtags, apelamos desde un mes antes, esto que tiene que ver con la planificación, comenzar a hablar sobre este tema que el hashtag era como democracia, y bueno, se produjo un gran volumen de tweets, también de interacciones, conversaciones, se fidelizó relaciones con gente que vino como exponente, con otras organizaciones que tuvieron intervención, y lo más interesante de todo es que, bueno, también nos posicionó como tema del momento en Rosario y por los primeros minutos como trending topic a nivel nacional, que eso me parece que es algo valioso para la organización. En el caso de Flickr, que lo veníamos planteando siempre como, no como red social, sino como soporte, siguió por el mismo lado, pero se incrementó mucho más en la actividad. Tuvimos la colaboración con un fotógrafo que participó y nos cedió sus fotografías, entonces pudimos crear galerías, y estuvo bueno porque si medimos el nivel de reproducción, de cantidad de veces que la gente ve la imagen, ronda unas 3.000 y algo, entonces creo que en Flickr fue el mayor número de interacciones que tuvimos. Y en YouTube continuamos con la idea de producir contenido pero a partir del audiovisual, y subimos durante esa semana alrededor de 4 videos que tuvieron unas 300 reproducciones, pero nos trajeron nuevos suscriptores y contaron, digamos, de otra forma lo que estaba sucediendo. A raíz de esto, entonces, bueno, yo postulé algunas propuestas que son más sistemáticas, que tienen que ver con más acciones concretas para la organización. En Facebook, por ejemplo, esta tendencia a lo gráfico definitivamente creo que se tiene que tener en cuenta y por ahí seleccionar algunos eventos al año con los que podamos trabajar con infografías de modo de mostrar los datos más transparentemente, acompañar en vez de estados quizás solamente con un link, sumar alguna imagen que sea representativa. Y después ya vimos que la recepción cambiaba y que el impacto importa mucho porque tanto más gente la viralice, digamos, más va a llegar a nuestro público. Por ahí medir los horarios de que hay más gente conectada para priorizar esto y que pueda llegar de manera más directa. En Twitter, bueno, en el caso del Congreso de la Democracia demuestra que los hashtags funcionaron muy bien. Entonces la propuesta sería no solo utilizarlos más, sino también que la facultad comience a hablar un poco quizás de incluso el trending topic que hay del momento, tomar alguna postura y poder decir, bueno, hablar de eso y la facultad piensa otra cosa, o bien todas las semanas había pensado la idea de largar un tópico que se hable sobre eso y conversar con y bueno, finalmente, ya que quería hacer sugerencias para la organización, quedaron un poco manifestadas en las propuestas. Si bien son más sistemáticas, creo que toda la tesis en general manifiesta una visión para llevarlas adelante. Y si tenemos que pensar un escenario deseable, tal como dice en el documento de creación de la Secretaría, uno de los objetivos más ambiciosos sería, bueno, que la facultad se posicione como un referente académico, que, bueno, después en términos generales también la idea sería ampliar nuestros públicos, mejorar las conversaciones con ella, pero creo que las redes sociales por sí mismas es un objetivo demasiado ambicioso para que lo cumplan, pero en tanto más profesionalmente lo hagamos nosotros y más acompaña la estrategia de comunicación, creo que puede ser ese escenario deseable que sea posible y tangible. Y bueno, para cerrar un poco lo que me dejó la tesis, que me parece que es lo más importante, y es que bueno, que empecé en realidad haciéndola un poco fascinada por la tecnología o hablando de nuevos paradigmas, y Leti me decía, estás haciendo aseveraciones muy graves, diciendo que yo afirmaba que había un nuevo paradigma y que era una revolución
organización y todo. Y bueno, y el proceso de hacerlo, el proceso también de trabajar en la secretaría, lo que me deja como importante es de verlo como algo que es serio, que hay que estudiarlo en profundidad, porque como comunicadores no podemos quedar ajenos a ese hecho, pero que es algo que debe acompañar a toda la comunicación, que ha producido cambios se sabe, pero yo creo que la misión nuestra es estudiarlo de acá a futuro de manera responsable para ver qué es lo que nos ofrece, cuál es su naturaleza, cuáles son sus usuarios, investigar mucho a los públicos y solamente así es que me parece que puede ir por ese lado la estrategia. Una cuestión es que es primero la idea de que en cuanto a imagen, ¿no? Que la imagen ya no depende de lo que comunica la organización solamente, sino de la ampliación de otras voces que son los mismos, en este caso, por ejemplo, estudiantes del público principal, que también hablan sobre la organización, conversan y dejan su opinión en las redes sociales, que es un poco en lo que te centraste. Entonces, el hecho de poder generar conversaciones, mantenerlas y promoverla, también está contribuyendo a crear imagen, donde la única voz ya no es la de la organización. Y ese es un cambio grande en relación a cómo se estudiaba la imagen hasta no hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y otra cuestión que me llamó la atención, me parece interesante, cuando planteabas la cuestión de los ritmos, ¿no? Y ver, por ejemplo, cuándo publicar en las redes, y la clave está en el tipo de comunidad, en el tipo público, ¿no? Porque conociendo sus hábitos de uso de tecnología, cuándo están más en las redes, en qué momento, entonces uno puede ajustar el cuándo publicar para que llegue mejor, que va a ser distinto en cada organización y cada tipo de información. Y me hizo acordar porque justamente el otro día en Twitter alguien lanzó una pregunta y decía, ¿cuál sería el prime time de Twitter? Y en realidad creo que esa pregunta no teníamos todos. Todos. O sea, y acá es lo que por ahí también señalaba que lo estratégico es estudiar lo público o la comunidad de uno con fondo. Porque esa es una pregunta con una lógica de los viejos medios para nuevos formatos y nuevas lógicas. Claro. Sí, a mí lo que me quedó como propuesta bien, me parece, para que funcione como la organización, esto que aparecen desde las demandas de estudiantes y demás, o de becas, y que intervienen otras secretarías. Entonces, eso de poder trabajar comúnmente, que tiene que ver con los distintos poderes que manejan las demás secretarías, y que esto de creer que la información es poder y realmente tiene que ir al lugar que corresponde, que sería la Secretaría de Comunicación, ¿no? Por ahí a veces está en juego esto del poder y de querer concentrar información. No digo que ocurra acá, no sé, es lo que aparece en distintos tipos de organizaciones. Sí, y que es como una valla que traba a esto de la comunicación. Es una cuestión que tiene que ver con el poder. Sí, yo lo pensaba también en términos de, decía, proponer infografías por ahí para el ingreso, pero son datos muy difíciles, o sea, de conseguir, porque, qué sé yo, la organización trata de ser transparente, pero hay cosas que por ahí, en términos cuantitativos, así no es difícil conseguir los datos. Entonces, bueno, es un desafío, lo mismo que hablabas vos, esto de decir, tener información de primera mano. Muchas veces nos ha pasado de que otra persona, o sea, siendo el órgano oficial de comunicación la secretaría o la página web, es como que hay un juego de a ver quién lo dice primero, a ver quién tiene, bueno, pero es un desafío. Sí, claro, es un desafío. Claro. A mí me pareció una cuestión de que además me parecía en los primeros clics que estábamos de la importancia todavía de la calidad de los contenidos, que como organización es bárbara la interacción, pero quizás es la última instancia y es a lo mejor es la lógica que uno va a tener en cuenta a la hora de generar el contenido. Pero un buen contenido genera buenas interacciones y eso no deja de ser así. Sí, más una organización por ahí académica, me parece que se producen cosas realmente importantes. Si no hablamos de eso que está pasando acá, me parece que
Bueno. No, a mí me parece que la tesis refleja todo varios desafíos que uno lo ve en la teoría y cómo fueron plasmándose en un hacer cotidiano de la comunicación en una organización que tiene que es complejo. No sé qué grado de complejidad, pero como que ya desde su conformación, donde rige el un cogobierno, ya la disputa de poder, como decía Henry, es compleja. Y el comunicador tiene que ir como sorteando y ir atando distintas relaciones para ir sorteando esas cuestiones de poder, porque está cruzada. Yo creo que todas, pero esta tiene, yo creo que yo la veo como una organización que tiene una particularidad, esto es que es obvio. En otros lugares hay un gerente y va a haber la línea acá, o un decano, el decano no termina decidiendo todo. O el dueño de una empresa se agarra con el rey, si tiene caprichos, actúa por capricho. Acá el decano, que supone que puede ser el jefe, no puede actuar por capricho, tiene que actuar por consensos. Y porque hay distintos actores que disputan el poder constantemente y de distintas formas. El más evidente puede ser a través de votos, organización y otra. Y otra es como quién tiene la primera, quién dice la primera, o cómo está relacionado con la información para que uno te busca. ¿Quién lo dice? Y ese es un aspecto que la comunicación, para ejercerla, hay que tenerla en cuenta. Hay que empezar de ahí para planificar la comunicación en cualquier soporte, en cualquier manera, hay que tener en cuenta eso. ¿Dónde uno está parado? ¿Cuál es la cultura organizacional? Si no podemos entender eso, lo más probable es que después las lógicas que articulemos, los soportes, todo, estén en conflicto y en tensión permanente. Y desde el punto de vista más técnico que decía Amelia, a mí me parece que ese día a día logró plasmar un montón de ideas que uno venía trayendo desde distintos lugares y lo pudo experimentar y ir corrigiendo todo. Hay un montón de aspectos que también hubo que redireccionarlos. Ahí me gusta otra parte más linda de la vaya registrando todo eso, que permite distanciarse y acercarse a una gestión que me parece que es un aporte importante. Sí, claro. Por lo menos yo que desconozco la actividad de la secretaría interna, pero como usuaria de la red. Qué sé yo, la verdad que uno va viendo un proceso que es un aporte muy significativo porque la historia de la producción. Claro que además en la facultad donde está la Cámara de Comunicación no había secretaría, entonces la verdad que me parece un momento importante de la vida de la organización facultad. Y aparte sistematizar algunas cuestiones que, como decía, en el día a día, si uno no toma un poco de distancia, observa en otro lugar, a veces no le puede dar el marco que permite al mismo tiempo como evaluar, evaluar y, como vos decías, ir haciendo también reformulación en base a esa práctica, ¿no? Como que una vez en la vorágine del día a día, si vos alejás la mente, ves otra cosa. Tenés otro panorama y también dimensionás alguna cuestión. Y yo creo que pudiste hacer ese distanciamiento, a pesar de estar muy involucrada, sos vos la que profesionalmente te desempeñás en esa área, pudiste pensar en un marco teórico, distanciarte, analizar, la verdad que seguís ahí. Y enmarcarlo en una estrategia más amplia, porque eso se mencionará en varias partes del trabajo y quizás tenga que ver con lo del final, la conclusión final, ¿no? Uno generalmente, a veces con mucho entusiasmo, con temas que realmente también uno disfruta, y por ahí
general como que está a veces sobrevalorada cierta idea, más que nada los discursos en relación al uso de tecnología, ¿no? Entonces circula mucho estas cuestiones. Me parece que el enmarcarlo en una estrategia, en decir, bueno, lo importante acá es que esta área, la red, la gestión de red, forma parte de una estrategia más amplia, como lo que decía Pani, de saber dónde estamos ubicados, de saber cuáles son las redes principales. Me parece que eso es interesante, marca como algunos parámetros de dónde se realiza la gestión y hacia el objetivo a apuntar. Bueno, parece el aporte más valioso. Bueno, muchas gracias por la discusión. There is a fine line between recklessness and courage. It's about time you understood which